Buenas noches. El día de hoy nos encontramos con el doctor médico veterinario Manuel de Jesús Jumbo Romero. Él ha sido productor en ganadería de leche, ha tenido 15 años de trayectoria en este sector agropecuario. El día de hoy, mis compañeros, que en este caso Pedro Moreira, Adrián Cobeña, Edison Ocampo y mi persona Sandy Leones, vamos a tener una intervención para tratar estos temas, más que todo la comercialización, de la producción, de cómo ha sido él en cuestión a este trabajo que él ha venido realizando. Bueno, buenas noches, doctor, para comentarle, como en este caso, primer punto, ¿no? ¿Cómo fue que usted empezó con esta idea o cómo fue que usted conllevó a esto? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Entonces, eso. Sí, buenas noches, jóvenes. Gracias por la invitación. Sandy, Edison, Pedro y Adrián. El campo, decíamos y seguiremos diciendo que es una vocación. El campo es una pasión. Quienes somos de campo sentimos precisamente o tenemos ese afecto por el campo. Dentro del campo, obviamente, existen muchas actividades, entre ellos está lo que es actividades pecuarias, como la ganadería. De hecho, quien habla cuando recién terminó la universidad, no me dediqué a la ganadería, pese a que era el campo que más me atraía. No se dio la oportunidad y empecé en otras áreas como la avicultura y luego porcinos. Más sin embargo, en el año 92, cuando migré al Carmen a vivir, ciudad a la que le había conocido desde que tenía 13 años, yo no soy de aquí, y de hecho vine aquí por la actividad ganadera que hay. La ganadería es una de las actividades de mayor exigencia que existe, no digo que el resto no lo sean, pero esta es la mayor exigencia, especialmente lo que es ganadería de leche, la dedicación a tiempo completo. Y ante todo, uno debe estar donde se siente cómodo, donde se siente afín. Y la afinidad mía está en la actividad pecuaria, en todo lo que es actividad agropecuaria, pero la actividad de ganadería es apasionante pese a que no es tan retributante como las otras actividades. Entonces, es cuestión de afinidad. Ya, listo. En cuestión, digamos, ¿cómo fue que, digamos, usted empezó a comprar, en este caso, el ganado? ¿Fue que, digamos, tuvo alguna ayuda de parte de algún familiar o hizo un crédito? ¿Cómo fue que usted, en este caso, con cuántas, digamos, cabezas de ganado usted empezó a lo que es esta producción lechera? Sí, cuando vine aquí al Carmen yo no tenía propiedad, tenía un recurso económico obviamente que había generado por mi actividad profesional mientras trabajé en una empresa privada y de hecho en inicio compré una pequeña propiedad en donde pude alojar inicialmente 30 animales, 30 vacas que fueron compradas con dinero en efectivo a un colega de la zona con la cual empecé y empecé a hacer un mejoramiento reproductivo y hay que ser honesto, empecé recién a hacer experiencia en la ganadería, porque lo tenía en aves, tenía en cerdos, pero en ganadería bovina más allá de la teoría, porque de la teoría al campo hay una diferencia bastante grande. Entonces, recién empecé a aprender a los 32 años. No demoró mucho tiempo en que surgieron muchas inquietudes y obviamente y eso motivó posteriormente a hacer lo que estoy haciendo ahora. Entonces, sí, inicié de forma privada, con recursos propios, dando gracias a Dios pude hacerlo y lo mantuve durante 15 años en la actividad lechera como tal, que es la que me da flujo de caja todos los días aquí. Ya, doctor, otra inquietud. ¿A qué mercado iba dirigido su producción? ¿A los mercados locales o industrias? Ya, sí, es casi general que los productores del medio, hablo de esta zona, y quizás todos los campos, la comercialización que hacen el producto lo hacen a través de intermediarios. Los intermediarios generalmente son recolectores rurales que los pueden llevar directamente a comercializarlo a ciudades en forma casi personalizada o pueden entregarlo, lo que hacen la gran mayoría, a centros de procesamiento como productos lácteos, derivados lácteos como quesos.
yogures. Aquí en el medio, en esa época, cuando yo trabajaba en leche, no había centros de acopio. Recién llegó la primera, que fue Nestlé, que después salió de aquí, pero no había centro de procesamiento de lácteos aquí en el Carmen, lo habían en Santo Domingo. Entonces, para Santo Domingo que llevaban la mayoría. Más sin embargo, los intermediarios también entregan o entregaban, y creo que lo siguen haciendo, a los vendedores de carretilla, que digo yo, los que andan en las carretillas en la ciudad vendiendo la leche que sale de los campos, ¿no? Entonces, ¿a dónde va? Generalmente al consumidor a través de uno o dos intermediarios o procesamientos. Eso ya depende del comercializador que lo lleva. Ya, por ejemplo, ¿usted en qué tiempo consideró que ya su producción ya fue rentable? Porque supongo que usted al inicio, como dijo, ya gastó en la compra de, en este caso, del ganado, y bueno, para poder ya estabilizarse económicamente y decir, bueno, ya al fin ya tengo ganancias que me generan, en este caso, en su producción. Entonces quisiera saber eso. Ya, sí, en el caso de la ganadería de leche, comprando animales en producción, obviamente uno empieza a ver réditos de inmediato. Réditos, no hablo de utilidades, sino de ingresos, hablemos, ese sería el término. La ventaja de la ganadería de leche es el ingreso diario, porque la actividad no tiene para, al menos en la forma tradicional como se maneja aquí, donde no hay estacionalidad de producción. Me refiero a estacionalidad cuando se hacen eh, montas dirigidas o montas programadas, la famosa IATF que se llama, para hacer las apariciones en una época. La mayoría se trabaja y lo siguen trabajando de forma natural, ¿no? O sea, no hay sincronización por muchos factores. Entonces, de hecho, desde el inicio, cuando tienes vaca en producción, tú tienes caja de regreso. Pero el margen de utilidades, ese es otro cantar ya, porque toda inversión en ganadería es una inversión en el menor de los casos a mediano plazo, porque casi nunca se compran vacas en producción, se compran vacas para parir. Y está siempre la incógnita si realmente van a ser productivas o no. Porque pese a que a uno le digan, yo te garantizo 20 litros de leche por esta vaca, y eso lo dirá el tiempo, funciones de manejo y pocos factores, ¿no? Pero en lechería es un poco rápido. La utilidad sí, como en toda actividad comercial, no demora menos de un año en empezar, en haberse recuperado capitales, ¿no? Dependiendo de los montos y el tipo de, en este caso, ganadería, que no son tan económicas que digamos la vaca, al menos en este medio. Una vaca de 10, 12 litros tiene un costo bastante significativo y no se recupera con mucha facilidad. Más allá de que el tiempo de producción de las vacas no es tan largo, ¿no? No pasamos de 180 días, comercialmente hablando, rentable. Si van a gotear leche, pueden pasar el año entero. Ya, bueno, ¿Alguna inquietud más? Ah, eh, siga, Edison. Sí, Edison. ya, según su experiencia como productor, ¿cuál cree que es la mayor problemática que existe a la hora de comercializar este producto? Bueno, en realidad todo lo que es producción, no solamente agropecuaria, todo lo que es producción, el cuello de botella es la comercialización, indiscutible, ¿no? Las cadenas de comercialización son bastante complejas. ¿Por qué? Porque existe un factor básico que lamentablemente no se ha podido cimentar en el sector productivo, la gremiación. La agremiación que implicaría la unidad de un sinnúmero de productores, pueden ser de 2, 5, 10, 50 productores, los cuales en conjunto establecen políticas de manejo de animales, manejo productivo, manejo de reproductivos y salen con un producto final y un manejo de comercialización. No se entiende y no se quiere entender que es necesario unirse los grupos, las personas, porque en conjunto, en volumen, se puede lograr una mejor comercialización. No es lo mismo ir a ofertar 10 litros de leche que ofertar 2.000. El de 2.000 indiscutiblemente, como así no sea un productor, sean muchos productores, varios productores, con 2.000
ya tengo otra posibilidad de buscar una empresa que saltar esos intermedios que tengo y generar un poco más de recursos. Entonces, es idiosincrasia. Aquí lo intentamos hacer más de una vez. Lamentablemente se personaliza mucho las acciones, o sea, se individualiza demasiado. Yo quiero para mí, no me interesa el resto, o sea, no se agremia, eso es lo que falta y que es difícil y es cuestión de actitudinal, o sea, eso se lo ve en todas las instancias. Hay que, hay que agruparse. Si no nos agrupamos, eso no funciona. Bueno, doctor, ¿usted Sí, algún tiempo usted llegó a utilizar o llegó a comprar algún, digamos, tipo de ganado genéticamente, digamos, que tenga la producción más alta? O, digamos, ¿qué tipo de ganado usted utilizó en estos 15 años que usted ha estado trabajando con el ganado de leche? y eso es una buena pregunta. Mira, conocemos que los pilares de la producción están relacionados con la genética, la sanidad, la alimentación. De hecho, ese es, y el bienestar animal o el medio ambiente. Eso es indiscutible. Pero ¿cuánto peso tiene cada uno? Esa es la parte problemática. Recordemos que en nuestro medio no está para ganado de alta producción. Me refiero a un Holstein, por ejemplo, que dentro de los Bos Taurus son los de mayor producción lechera en el mundo. Son los reyes de la producción. Pero eh, la calidad de nuestras pasturas, siendo plantas C4, es mucho menor a lo que son las plantas C3, es decir, del trópico alto, en donde ellos sí tienen posibilidad de cubrir, no totalmente, pero aproximarse al requerimiento o demanda nutricional de esa vaca. Entonces, aquí trabajar con esas vacas así puras, excepto que desbalanceado, pero sale muy caro, no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Comprar un lote de animales mestizos, ¿ya? Y de eso seleccionar las mejores vacas en producción con un manejo adecuado en manejo de potreros. Las vacas que rendían más de 6 litros en condiciones naturales ahí, con el sistema de pastoreo, entraban a un proceso de mejoramiento genético a través de ¿qué? Inseminación artificial. Inseminación artificial con semen de ganado Holstein, no de altísimo potencial genético, porque es desperdiciar el material, sino de potencial suficientemente adecuado para este medio. Vacas de 30, 40 litros, 45, 50 litros, y no voy a pretender tener un hijo, un descendiente con esas características, pero sí el factor productivo tiene alguna incidencia en la transmisión genética, indiscutible. Yo logré tener 3 generaciones y llegamos a tener en el lote vacas de hasta 23 litros en un ordeño. Fueron las excepciones, por cierto, ¿no? Pero una vaca menor en el lote, menor a 14 litros, ya no me justificaba. ¿Por qué? Porque el manejo que se hace en potreros, el manejo de mineralización, el manejo de suministro de agua, es decir, la dedicación en una propiedad pequeña como la que tuve, porque yo llegué a tener, fueron 60 vacas, no me permitía más. Entonces, se logró mantener un equipo bastante bueno. Y digo, comercializamos 250 litros sin ningún problema y se producía. Entonces, la genética jóvenes es un factor importante, pero mientras no se maneje bien la nutrición, la genética se desperdicia. No es que no sirva, se desperdicia. Entonces, sugiero siempre, trabajemos primero con el sistema alimenticio, veamos cuál es el potencial de los animales y de ahí busquemos adelante. Y ese es el problema, que son los tiempos los que nos complican. Adrián, tú levantaste la mano en antes, me imagino que quieres hacer alguna pregunta. Sí, doctor, yo tengo una inquietud. ¿Con cuántos litros diarios en promedio podemos iniciar una ganadería? Bueno, O sea, por vaca. ¿Cuántos litros por vaca? ya, quisiera cambiar un poco el chip mental en ese sentido. No hablemos de vacas, de litros por vaca, hablemos litros por hectárea, porque nosotros podemos tener de pronto vacas de 12 litros, pero si nuestra carga, perdón, nuestra producción de biomasa en un potrero bien manejado nos permite mantener 4 vacas de esas,
4 por 15 son 60 litros día por hectárea, ¿no? Si el potrero no me permite más de 2 vacas, así tenga 15 litros por vaca, produzco menos. Entonces, Nueva Zelanda, por ejemplo, es el más alto productor por hectárea en el mundo. Nosotros estamos lejísimos. La hacienda de los Wong, ellos están produciendo sobre los 3.000. Hemos hecho análisis aquí que en ciertos casos no llegamos ni a 1.000. Ya. Entonces, pero si queremos inferir a las vacas, ok, una vaca de buena producción, para que sea lechera, no debe ser menor a 12, 14 litros para iniciar. Estoy hablando de vacas de primer parto. Si ya son de segundo o tercero, no tengo la posibilidad de incrementar el volumen, excepto que haya sido manejada deficientemente en la alimentación. Si una vaca, estando con tercer parto ya, tiene 15 litros y le someto a un desafío nutricional y me llega a 20, es que estuvo mal manejada nutricionalmente. Por eso es que insisto que la nutrición es lo primero que tiene que manejarse. ¿Algo más? Pedro. Sí, doctor. ¿Considera usted que la, perdón, este, considera usted que cuáles son los estándares a cumplir para que la leche sea, o sea, exportable? O sea, ¿cuáles son los parámetros para poder exportar la leche? Ya, para eso existen unas normas que están presentadas por el INE. Eso habría que revisarlas. No me atrevería a pensar en exportar leche. Recordemos que somos un país que, si bien es cierto, se lo declaró libre de aftosa, para ser libre de aftosa no es cuestión de decreto, es cuestión de permanencia en el tiempo de no presencia de la enfermedad. Mientras se mantengan los programas sanitarios que tenemos de brucelosis, perdón, de aftosa, de control antiaftósico, mientras se mantengan esos programas, pasarán años para decir realmente somos libres de aftosa. Y cuando el mercado internacional lo acepte, pero para llegar al mercado internacional se necesitan, a más de estar inocuos en la cuestión sanitaria, también es calidad. Y ahí viene un gran problema. La calidad está dada no solamente por las normas de aseo del movimiento norteño, la calidad está dada también por el manejo de los animales en cuanto a insumos que se les suministra. Es muy usual y muy común conocer que el productor, para tratar una garrapata y tratar un uche especialmente, utiliza muchos antiparasitarios que dejan residualidad en la leche. Entonces, eso van a ser detectados en un producto al ser exportado. Pues la trazabilidad te va a dar. Y la pregunta del productor es, ¿y cómo controlo ese nuche, no? Y precisamente estamos trabajando en eso ahora. Yo estoy trabajando en ese campo, porque la única forma de competir solamente interno en cuanto a empresas de calidad, por ejemplo, la Tony te lleva un producto de primera calidad. Si no cumple con las normas, me refiero a trazabilidad, no te la toma, no te la paga, no te la compra. Si la voy a vender directo al carretillero, es otra cosa, pero no tengo los mejores precios, indiscutible, y no tengo la misma garantía de acceder con el producto. Entonces, para exportar en carne y leche y todo lo que son derivados, mira, en pollo lo pudo hacer Pronac hace no mucho tiempo, pero es una empresa que tiene, es un monstruo del campo tecnológico, ¿no? Eh, Soñaría mucho con eso. Mi sueño está en que el productor logre mejorar los estándares precisamente de índice de producción, disminuyendo costos. Y la disminución de costos va a estar dada al momento en que manejemos bien el campo de alimentación. Hay un campo muy importante. En ganadería de leche es extremadamente importante. Lo es también en carne, pero más en leche, incisivo. Es el levante de la preparación de animales de reemplazo. Nadie hace eso. Y todo el mundo está esperando en comprar una vaca buena, pero nadie se preocupa de levantar una cría y cuáles son las políticas de levante. A la cría se le deja una media teta, entre comillas. No se le deja, no se cuantifica realmente cuánto debe suministrar para propender un crecimiento adecuado en el tiempo que tiene. Porque animal que no se crió bien no va a recuperar nunca esa falta de desarrollo
por una nutrición inadecuada. Entonces, antes de exportar, pensemos en producir bien, en producir una leche que sea sana para nuestra sociedad, porque quienes la consumen son nuestros hijos, nuestros hermanos, etcétera. Toda la población ecuatoriana está consumiendo eso, y el momento en que cobramos toda esa demanda, además de que hay un problema muy serio de cultura nutricional. Si yo voy a una casa cualquiera en el campo, me encuentro con una botella de gaseosa y no con un vaso de leche, ¿cierto? O no con un vaso de yogur, ¿no? Y es mucho más cara la gaseosa que el yogur. Entonces, está aquí también, es cuestión de educación nutricional. Un desayuno nuestro, muchas veces una agüita de té por ahí y con un pan, cuando podemos suministrar un vaso de leche que es más barato. ¿Y quién se beneficia? La salud de la persona, y se beneficia el productor. Lamentablemente, eso falta trabajar, y trabajar mucho. Adrián, sigues con la mano levantada. No sé si quieres hacer otra pregunta más. Es que no sé cómo sacar esa mano, pero bueno, sí tengo una inquietud. Ya, Eh, es por hábito. ¿Qué es lo, qué es lo más recomendable? O sea, ¿será recomendable utilizar antibióticos en animales de producción de leche? Bueno, en principio, mi filosofía está en que, no solamente la mía, de quienes he aprendido mucho, gente de mucha sapiencia, eh, la filosofía nuestra está en que la medicina tiene que ser preventiva, no curativa. A la medida de lo posible hay que evitar aquello. ¿Por qué? En la prevención, la medicina preventiva en humanos, por ejemplo, está dada no por la aplicación de productos terapéuticos, está dada por la implementación de un buen sistema de alimentación, un buen sistema sanitario, unas buenas normas de manejo del individuo, buenos ejercicios, etc. Existen muchas cosas para hacer. En el campo animal, si nosotros nutrimos bien a un animal, a un crío que va desarrollando, manejamos bien un potrero en control biológico o por manejo de ectoparásitos como especialmente garrapata, en el control preventivo de ectoparásitos, vamos a tener un individuo lo suficientemente fuerte con defensas muy altas que va a ser sometido a cualquier desafío y a responder adecuadamente. Si nosotros tenemos un plan de vacunación adecuado, un plan de desparasitación adecuado, es mínimo lo que debería incidirse con fármacos. Mas, sin embargo, si en un momento dado es necesario la utilización de un producto farmacológico por algún problema bacteriano más que todo, porque los virales no se tratan, si es por un problema bacteriano, si son animales que están en producción, indiscutiblemente no puedo utilizar los antibióticos, excepto que deje de utilizar la leche producto de ese animal. Porque recordemos que todos los productos tienen trazabilidad, y una de las primeras vías de eliminación es precisamente a través de la leche. Entonces, leches con antibióticos, con residuos de antibióticos, con residuos de antiparasitarios, son un atentado contra la salud de los humanos, especialmente de los niños. Pedro. Sí, doctor, ya que estábamos, o sea, mencionando acerca de los fármacos, los residuos de la leche, o sea, me gustaría saber cuáles son los parámetros de seguridad que podríamos seguir para evitar que los residuos químicos de los fármacos que se le ponen a ellas se vean presentes en la leche. Ya, todo químico te dice tiempo de retiro. Si tienes que utilizarlo, por ejemplo, en una vaca con mastitis, se utiliza un antibiótico intramamario, que no es lo mismo que ser inyectable, por cierto, ¿no? Tiene una acción más local, menos de difusión. Y la vaca que está con mastitis ya no se utiliza la leche, es indiscutible. Pero si tienes que utilizar un producto, todo producto te dice tiempo de retiro. Por ejemplo, un antiparasitario, un principio activo, las ivermectinas. ¿Qué es lo que dice? No suministrar o no aplicar en vaca en producción. No porque le va a hacer daño, sino que va la trazabilidad. Y cuando se utiliza en ganado de carne, por ejemplo, dice tiempo de retiro. Ninguno le dice menos de 30 días. Entonces, la observación de aquello es como cuando uno como paciente humano, el médico le dice,
tiempo de reposo 15 días, tiene que ser los 15 días. No que a los 5 días estoy medio bien y ya me desmandé y después la recaída es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, observar lo que dice el clínico, en este caso un veterinario, o el producto que es utilizado, le dice tiempo de retiros o en qué condiciones debe aplicarse, eso te garantiza calidad. Sandy. Ya, doctor. Teníamos casi ya la última pregunta también para finalizar esto. ¿Usted digamos, ha pensado en llegar no solamente a producir lo que es en este caso, la leche, sino que a llegar a pensar en hacer un derivado como el queso o yogur o manjar o otro derivado para comercializarlo? Sí, sabes que en la zona de la montaña, yo llamo la montaña la parte de Mongoya, Chibunga, que es donde estoy infiriendo ahora, una de las propuestas que he hecho a algunos productores es que por la topografía que tienen, las condiciones del invierno, que es imposible salir, te complica mucho, la falta de vías de comunicación, etcétera. eh, Ellos hacen queso para guardarlo al fin de semana y sacarlo en un momento determinado. Obviamente el hacer queso te permite utilizar la leche, pero al mismo tiempo te perjudica porque la calidad del producto ya no es el mismo que un queso fresco, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la sugerencia? ¿Cuál es el producto o un derivado que tenga más durabilidad en el tiempo? Yo pienso en los yogures. Entonces, la sugerencia es, por ejemplo, empezar a transformarlo en yogur. En yogur, la forma de presentación, el envase que va a tener es mucho más fácil transportar, mucho más fácil conservarlo, ¿no? Y no daría tanta dificultad. El problema, el dilema que tenemos, obviamente, es que saliendo fuera, ¿quién lo va a comercializar? Y por eso es que decía, esto tiene que ser un trabajo integral, en donde el uno se encarga de la comercialización, el otro se encarga de la distribución, el otro se encarga de la recolección, el otro, bueno, todos producimos, porque sin mercado no se puede hacer nada. Un yogur, por ejemplo, un convenio de pronto con centros educativos o con cadenas de comercialización, se lo puede ubicar. El problema es ubicar el producto. Ustedes han visto que en los supermercados, por ejemplo, hay a veces sitios de muestra, a veces hay señoritas muy guapas que están afuera indicándole un producto y pruébeme, dice pruébeme, no dice pruébeme, y le está incitando, le está llevando a probar un producto y esa es la forma de comercializar, pero eso tiene un costo y eso no lo hace una persona, lo hace un grupo, por eso insisto, o sea, aquí es agremiarse un grupo de personas, pero gente con mente abierta, que no estén pensando de que el uno lo va a dañar al otro, ¿no? Y quién se va a llevar más, quién se va a llevar menos, ¿no? Sino orientarse hacia un objetivo final que es mejorar la situación de todos a través de procesos. Y esos procesos están en darle un valor agregado también a la leche. Ya, y bueno, ya sí, lo último, ya última recomendación que daría en este caso a los futuros productores que quieran hacer, en este caso de leche o algún derivado, ¿cuál recomendaría usted que sería más factible en este caso? A ver, ¿cuál recomendaría? ¿Qué? ¿El derivado final o qué? Sí, el derivado final o una producción de leche en su Ya, contexto, en su punto de vista, ¿cuál ya, sería su consejo o recomendación? ya. El mercado se rige en función de oferta-demanda. La oferta está en función de la demanda. Si no tiene demanda un producto, la oferta es inoficiosa. No. Recién le preguntaba a un estudiante de la universidad que le decía, ¿quién de ustedes hace alguna actividad que implique generar un recurso? Una de las chicas me dijo, yo doctor, yo hago gelatinas. ¿Y por qué haces gelatinas? Es que he oído ser de una escuela y a los niños les encanta la gelatina. Está observando una necesidad y quizás un hábito de un niño, que no es lo de un adulto. Muy pocos adultos se dedican a la gelatina, pero un niño sí. Y le digo, ¿y qué sabores presenta? Dice, presento 3 sabores. ¿Y por qué? Ah, es que son los que más piden. Entonces, la lógica es que el famoso estudio de mercado que se hace, en donde te dan a probar, ha visto a veces en la gasolinera, alguien con una paletita y te regala un poquito de manjar y dice, prueben el manjar, ¿no? Y si le gusta, lléveme este puchito que cuesta $1, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces,
la orientación que hacer está en función de la demanda del sector. Si yo tengo accesos a centros académicos donde hay niños y tienen capacidad de compra, entonces de pronto las presentaciones de manjares chiquiticos sean mucho más eficientes que presentarles un pedazo de queso, ¿verdad? Ya, entonces el mercadeo va en ese sentido, ¿no? No soy experto en esa área, pero cuando trabajé en Pronac aprendí algunas cositas de aquello y a eso me oriento. Ya, listo. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos por su disponibilidad de tiempo y por permitirnos tener este pequeño conversatorio acerca de la producción de leche. Siempre a la orden, siempre será un gusto atenderlos y compartir. Aprendemos y aprendemos. Ese es el objetivo. ¿Ok?